con los tiempos. Vamos a repasar un poquito lo que era el pandeo de placas. Vamos a ir haciendo un repaso bastante rápido, pero luego retomar en el capítulo 4 la compresión en barras prismáticas. Habíamos visto que en el desarrollo de la teoría de placas teníamos que en el análisis desarrollado se cumplía con las hipótesis de Euler en cuanto a el tipo de material, el tipo de apoyo, el tipo de aplicación de carga, en definitiva, trabajar sobre una placa ideal que no presentaba excentricidad bajo ningún motivo. De ese análisis resultaba que la tensión crítica ideal con la cual pandeaba la placa era prácticamente la tensión de Euler, pi cuadrado por E dividido B sobre T al cuadrado, donde B sobre T es una especie de esbeltez de la placa. Esto sería prácticamente la tensión crítica ideal de Euler, que se modifica o se complementa o se corrige, no sé la expresión que ustedes le quieran poner, mediante un factor K dividido 12, 1 menos mu cuadrado. Este término en el denominador es el que tiene en cuenta que estamos trabajando con un elemento plano, no un elemento unidireccional, es decir, una placa. Y el factor K es el que tiene en cuenta la forma del diagrama de tensiones, las condiciones de apoyo, las dimensiones de la placa, etc. Es decir que en el pandeo de placas prácticamente sigue siendo válido Euler, adecuado a que en lugar de trabajar con un elemento unidireccional, estamos trabajando con un elemento plano. Es decir que si ustedes observan esta formulita, donde la tensión crítica ideal de pandeo de la placa es pi cuadrado por E sobre B sobre T cuadrado, que prácticamente esto es Euler, por un factor. Este factor engloba a este denominador y a ese coeficiente K. ¿Recuerdan? Que también habíamos dicho que la principal diferencia que teníamos entre el pandeo de placas y el pandeo de barras era que la barra, una vez que pandeaba, agotaba su capacidad portante, mientras que la placa, como empezaban a trabajar a tracción las fibras que están en la otra dirección, en cierta medida la estabilizaban y le permitían a la placa seguir tomando carga después de ese punto crítico donde, digamos que en teoría pandeaba la fibra central, la que está más lejos de los apoyos. Principal diferencia con la barra de la placa es que puede trabajar en el campo precrítico, es decir, previo al pandeo, o en el campo postcrítico, después que pandea, puede seguir tomando carga debido, insisto, a la tracción de las fibras transversales. Esto va a ser factible ¿hasta cuándo? Hasta que alcance la tensión de fluencia en los bordes. Ahí se agotaría la capacidad portante de la placa. Eso fue un poco lo que habíamos visto estos diagramas en donde veíamos cómo el factor K, ¿sí?, dependía del tipo de apoyo de los bordes de la placa, que son estos gráficos desde la A hasta el C, o bien de la forma del diagrama de cargas, es decir, el diagrama de tensiones. Mediante esas combinaciones podemos obtener cuánto valía K. No es lo que vamos a hacer nosotros en los prácticos, simplemente para que ustedes tengan en claro cuál es la incidencia que tiene K o que está representando K. Era lo que hacemos nosotros con el reglamento anterior. Habíamos visto las distintas configuraciones de pandeo, que son interesantes saber cómo se producen, para ver de qué manera mejoramos la capacidad portante de la placa, colocando rigidizadores, que son los elementos que apoyan a la placa, le dan apoyo e impiden el desplazamiento de los puntos de la placa fuera del plano. Es decir, serían como los arriostramientos que vemos, o que vamos a ver, en las barras que están comprimidas. Es decir, puntos de apoyo que disminuyen la longitud de pandeo, con lo cual aumentan notablemente la capacidad portante de la placa. Ese es el motivo por el cual es conveniente tener en claro el concepto de cómo se deforma la placa, ¿sí? Porque donde más se deforma, por ejemplo, frente a un diagrama de tensiones normales debido a una flexión simple, que la zona en la cual tenemos el problema de inestabilidad es prácticamente el 2/3 de la altura de la placa, 2/3 de B, esa sería la longitud de la fibra más larga que está pandeando. Entonces, lo ideal para aumentar la capacidad portante de esta placa, que es el alma de una viga trabajando a flexión, ¿sí?, sería colocar un rigidizador longitudinal justamente
pasando por los centros de todas estas circunferencias. Entonces, de esa manera voy a aumentar tremendamente el valor de la placa. ¿Por qué? Porque si yo pongo un rigidizador, ¿qué estoy haciendo? Estoy achicando el tamaño de la placa, o sea, ya no va a ser B, sino que va a ser, supongamos que el rigidizador acá estuviera a 1/3 de B. O sea, disminuyo 3 veces B, estoy aumentando 9 veces la tensión crítica de pandeo. Y a su vez estoy modificando el diagrama de tensiones, porque si yo tuviera un apoyo en este lugar donde estoy pasando con el cursor, que es un rigidizador, el diagrama de tensiones va a ser un diagrama de tensiones que va a ser completamente comprimido sin zona traccionada. Ese diagrama de tensiones es un diagrama de tensiones más desfavorable que este de flexión simple, pero tiene mucho más incidencia el tamaño de la placa que la forma del diagrama de tensiones. Entonces, aumentamos tremendamente la capacidad portante de la placa, es decir, aumentamos la tensión crítica con la cual esa placa teórica pandearía, simplemente colocando un rigidizador sin necesidad de aumentar el espesor de la placa en toda su dimensión. Para obtener el mismo efecto que obtenemos con un rigidizador, es decir, que si estamos colocando a 1/3, estamos multiplicando por 9 la tensión crítica de pandeo, deberíamos aumentar 3 veces el espesor para obtener el mismo resultado, con el consecuente costo económico. Por eso es mucho más conveniente colocar rigidizadores que aumentar los espesores de la placa. Bien, otro tanto ocurría con las tensiones de corte. Las tensiones de corte, que si ustedes se acuerdan de la circunferencia de Mohr, generaban tensiones normales. Esas tensiones normales producían el pandeo de la placa, y de nuevo, el pandeo de la placa viene dado por el término este que corresponde a Euler, más el factor que tiene en cuenta acá en el denominador que la placa trabaja en 2 direcciones, y el factor K1 que va a depender fundamentalmente de las dimensiones de la placa. ¿Sí? Y después aparece la cuestión donde tenemos en una misma placa tensiones normales y tensiones de corte, por lo tanto aparecen las tensiones combinadas. Entonces, bueno, en la norma anterior se calculaban cuánto eran las magnitudes de esas tensiones críticas ideales combinadas que producían el pandeo de la placa. También habíamos visto que la placa tiene un comportamiento en la zona precrítica y un comportamiento en la zona postcrítica. Yo analizaría pandeo precrítico o pandeo postcrítico. Acuérdense, acá le daría una pequeña rayita. Esto en zona inelástica no corresponde, porque una placa puede pandear en zona elástica o en zona inelástica. ¿Correcto? Y eso no va a depender de si está en la zona precrítica o postcrítica. ¿Por qué? Porque el punto crítico es donde la placa pandea. En el precrítico no hay pandeo. Entonces, esto no puede decir pandeo precrítico. No. Hay un comportamiento de la placa en la zona precrítica antes de que se produzca el pandeo, y hay un comportamiento de la placa en la zona postcrítica después de que se produce el pandeo. Habíamos visto que en la zona postcrítica, después que se producía el pandeo de la placa, nosotros determinábamos las cargas a la que puede estar solicitada la placa, o bien la carga crítica de la placa, mediante, si este es el diagrama de tensiones de la placa en la zona postcrítica, la integral de este diagrama de tensiones normales, es decir, de las tensiones en los diferenciales de área, nos daría como resultante la fuerza que produce este estado tensional. Habrá una fuerza que se corresponde con la tensión crítica. En ese caso, la tensión es uniforme en toda la placa. Pero en el campo postcrítico, las fibras que van pandeando dejan de tomar cargas, y las fibras que pueden seguir tomando carga son las que están próximas a los bordes. ¿Hasta cuándo? Hasta que se alcanza la tensión de fluencia en la fibra del borde. Ese sería el límite de carga de la placa. Es decir que la carga máxima que puede soportar la placa corresponde a la integral de este diagrama de tensiones generados por una carga P, que sería la última que puede soportar la placa, y es la integral de este diagrama de tensiones en esta área. ¿Correcto? Bueno, esa carga obviamente va a ser más grande que la carga que produce la tensión crítica. La distancia que tenemos, o la zona que tenemos, desde la tensión crítica hasta la tensión de fluencia acá en la fibra del borde, esto es lo que llamamos la zona postcrítica. Y la zona precrítica es la que está antes que llegamos a la tensión crítica. Es decir, que en la zona precrítica, antes del pandeo, la placa no pandea. ¿Correcto? Trabaja
a compresión simple con tensiones que están por debajo de la tensión crítica. Punto. La placa va a trabajar deformada por pandeo cuando supere esa tensión crítica. Es decir, aquí vamos a estar recién en la zona postcrítica. Como la determinación de la carga que nos lleva a este estado límite último que nosotros le permitimos a la placa, que es la tensión de fluencia en los bordes, es bastante complejo evaluar esta integral, porque prácticamente no lo podemos llegar a conocer, y la norma lo que hace es cuidarnos a los calculistas, transforma este problema complejo, como siempre, en un problema simple. Es decir, la norma reemplaza este diagrama de tensiones con esa curva, ¿sí?, por dos diagramas de tensiones constantes. Es decir, para la tensión de fluencia en el estado límite, en el estado último de la placa, ¿sí?, dice que hay un estado equivalente que es una tensión constante, igual a la tensión de fluencia, aplicada en un ancho efectivo, ¿eh?, donde ese ancho efectivo lo dividimos en dos. Medio ancho efectivo de un lado, medio ancho efectivo del otro. Es decir, que vamos a considerar un área efectiva de la placa que efectivamente está trabajando la tensión de fluencia, que es el ancho efectivo por el espesor, que nos da la carga que genera esta tensión de fluencia acá en el borde, que es equivalente a integrar todo este diagrama de tensiones sobre el área. Entonces, la gente que sabe, que tiene los medios para contrastar con ensayos, desarrolló los estudios de forma tal de que mediante trabajando con ese ancho efectivo, nosotros podemos llegar a encontrar cuánto vale la tensión, la carga última. A ver si me desplazo un poquito, no se me escapa. Esta carga de compresión, ¿sí?, a partir del ancho efectivo. Es decir, que el ancho efectivo por el espesor, por la tensión de fluencia, trabajando en esta área efectiva, nos da el mismo valor que la integral de las tensiones en todo el ancho de la placa por el espesor, ¿sí? Esta es la condición límite. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Y vamos a calcular con las fórmulas que nos da la norma, ese artilugio matemático, este ancho efectivo para determinar la capacidad resistente de la placa, lo que puede llegar a soportar esa placa. Para este desarrollo, la norma hace una diferenciación entre elementos rigidizados y elementos no rigidizados. Habíamos dicho que los elementos rigidizados son los que tienen apoyo y no rigidizados son los que tienen apoyo en un solo borde. ¿Por qué? Porque va a haber dos caminos distintos para encontrar cuál es la carga que pueden soportar esas placas. ¿Está bien? Ya vamos a ver en un ratito cómo se determinan esos valores. También habíamos hablado de cuáles eran los estados límites seccionales y cómo se clasificaban las secciones. Partamos del concepto de que las secciones están compuestas por placas. Y esas placas pueden cumplir con la condición de ser una placa compacta, no compacta o esbelta. Y a partir de allí vamos a clasificar las secciones. A ver, ¿dónde está el grafiquito? Acá. Si nosotros tomamos un eje sobre el cual representamos un valor lambda P, es decir, una esbeltez P. Esta esbeltez lambda P, ¿qué condición tiene? Tiene un valor, aquí estaría el 0, acá está el valor de lambda P, tal que si una placa tiene un espesor menor que lambda P, a esa placa nosotros la comprimimos y va a alcanzar la tensión de fluencia en toda la sección sin pandear. ¿Sí? Esa es una placa compacta. Ya vamos a hablar de secciones. ¿Correcto? Una placa es compacta si esa placa tiene una esbeltez menor que lambda P. Si la placa tiene una esbeltez comprendida entre lambda P y lambda R, esa placa es una placa no compacta, la placa. ¿Y eso qué significa? Que esa placa va a pandear en la zona inelástica. ¿Sí? Va a pandear en la zona inelástica. Y si la placa tiene una esbeltez mayor que lambda R, significa que esa placa es lo suficientemente esbelta y va a pandear en la zona elástica. O sea, tenemos la zona compacta, la zona no compacta y la zona elástica o esbelta. ¿Correcto? Ahora podemos hablar de secciones.
Por eso acá yo no, digamos, acá habla de secciones, pero yo recién ahora voy a hablar de secciones. Cuando una sección es compacta, pueden escribirlo acá abajo. Una sección es compacta cuando todas las placas que componen la sección son compactas. ¿Qué significa? Que la sección va a plastificar sin que se produzca un pandeo local de ninguna de las placas que componen la sección. ¿Estamos bien? La sección compacta desarrolla la plastificación sin que ninguno de los elementos que la compone pandee localmente. ¿Por qué? Porque todos los elementos que las componen son compactas. Muchas vueltas para decir cosas muy simples, pero bueno, no encuentro otro camino. Una sección es esbelta cuando tiene por lo menos uno de los componentes de la sección con una esbeltez mayor que lambda R. Entonces, esa es una sección esbelta. Y ese elemento esbelto es el que va a determinar la capacidad portante de la sección. ¿Por qué? Porque cuando pande ese elemento esbelto, una placa, se agota la capacidad portante de la sección. ¿Y cuando una sección es no compacta? Una sección es no compacta cuando todas las placas que componen la sección tienen esbelteces menor que lambda R. Porque si hubiera una que tuviera una esbeltez mayor que lambda R, ya no sería una sección no compacta, sino que sería una sección esbelta. ¿Está claro? Entonces, una sección es no compacta cuando ninguno de los elementos que componen la sección tiene una esbeltez mayor que lambda R. Pero la segunda condición, ¿cuál es para que una sección sea no compacta? Es que por lo menos uno de los elementos tenga una esbeltez mayor que lambda P. Porque si ninguno de los elementos tuviera una esbeltez mayor que lambda P, la sección sería compacta. Por eso lo planteo de esta manera. Sección compacta, todos los elementos con esbelteces menores de lambda P. Sección con elementos esbeltos o sección esbelta, sección. Es porque hay por lo menos un elemento que tiene una esbeltez mayor que lambda R. Y una sección es no compacta, es decir, que va a pandear en la zona inelástica, es porque por lo menos una placa tiene una esbeltez mayor que lambda P y ninguna tiene una esbeltez mayor que lambda R. ¿Está claro? Esta es la clasificación de secciones con la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, tenemos una clasificación de placas según la condición de apoyos, elementos rigidizados, no rigidizados. Tenemos otra clasificación de placas según su esbeltez. La placa puede ser compacta, no compacta o esbelta. ¿Sí? Y tenemos una clasificación de secciones que van a depender de las esbelteces de las placas que compongan la sección. ¿Está claro? Entonces tenemos tres clasificaciones, dos para las placas y una para las secciones. Si tienen preguntas, escucho. Si no, sigo avanzando con este repaso rápido. No hay preguntas. Bueno, continuamos. Los valores de lambda P y lambda R están dados por la tabla que yo la tengo como B51, ahora en el nuevo reglamento cambió, en la actualización que se hizo, pequeña modificación, la tabla sigue siendo la misma, pero cambió esta designación. Esta tabla, para encontrar los valores de lambda P y lambda R, que ustedes ven que hay un valor lambda pp. Este valor lambda pp nosotros prácticamente no lo vamos a usar, porque esto es para cuando se trabaja por el método plástico. Entonces, como no vamos a trabajar, no vamos a estudiar el método plástico, nosotros simplemente vamos a ver los valores de lambda P y de lambda R. Y la tabla se está dividida en dos partes, en elementos no rigidizados y elementos rigidizados. ¿Sí? Elementos no rigidizados y elementos rigidizados. Y en la primera columna, perdón, en la segunda columna tenemos la descripción del elemento. Por ejemplo, alas de vigas laminadas de perfiles WT y canales. Es decir, estas alas obviamente son elementos no rigidizados, ya sea de secciones laminadas o bien de secciones soldadas, va en otra fila porque tiene otro comportamiento. Y aquí tenemos cuánto vale lambda P y cuánto vale lambda R. Entonces, si nosotros tenemos el alma de una viga porque está sometida a flexión, y queremos saber si esta sección es compacta, no compacta o esbelta, ¿qué hacemos? Determinamos cuánto vale lambda P y cuánto vale lambda R. ¿De dónde? De esta expresión.
Lambda P es 170 sobre raíz cuadrada de la tensión de fluencia y lambda R es esta expresión. Como siempre trabajamos con F24, ustedes podrían resolver esta expresión y acá poner el valorcito para FI igual a 235, lambda P vale tanto. Para lambda R, el valor es tanto para la tensión de fluencia de 235 y se ahorran de tener que estar haciendo en cada cálculo ¿eh? Este cociente. Esta tabla también me dice cómo calculo el valor de la esbeltez de ese elemento no rigidizado. Está en esta columna, es B sobre T. ¿Cuánto vale B? Fíjense en que en el perfil doble T el valor de B es la distancia que hay desde el eje del perfil, desde el eje del alma, hasta el borde. Mientras que en el canal, el valor B es la distancia que hay desde el borde del alma al borde del ala, es decir, de borde a borde, no es desde el eje. Esto tiene incidencia porque nos puede dejar de un lado o del otro, según si estamos en una zona muy crítica. Entonces, mediante esta tabla nos define cómo cuantificamos la esbeltez y cómo calculamos lambda P y lambda R. Supongamos que este valor hubiera dado, B sobre T nos hubiera dado una esbeltez mayor que lambda P. ¿Qué significa? Pero menor que lambda R. Que esta placa es un elemento no compacto. Pero tendremos que ver qué pasa con el alma. Entonces habrá que ir al alma, ¿sí? Por ejemplo, si un doble T. ¿Qué tipo de placa es el alma? Bueno, tendremos que ir, punto número 1, a los elementos rigidizados. ¿Por qué? Porque el alma está apoyada en dos bordes. Entonces, venimos, elementos rigidizados. ¿A dónde vamos? Vamos a la fila donde nos dice almas comprimidas por flexión. ¿Sí? Acá nos dice cómo calcular el valor H sobre todo W, es decir, la esbeltez del alma. La esbeltez del alma va a ser, si es una viga soldada, una sección soldada, la distancia que hay entre caras internas de las alas. Si es un perfil laminado, es la distancia que hay entre los radios de encuentro de la unión a la alma, de arriba y de abajo. O sea, no es la distancia entre las caras internas del ala. Ahí tenemos la esbeltez del alma. Y aquí tendremos cuánto vale lambda P y cuánto vale lambda R. Supongamos que este elemento nos da con un valor de esbeltez menor que lambda P, ¿qué significa? Que la placa es compacta. Entonces, nuestra sección que tenía un ala que era no compacta y un alma que es compacta, resulta ser una sección no compacta. ¿Está claro? No es compacta. ¿Por qué? Porque el ala es no compacto. Es decir, el ala va a pandear en la zona inelástica. Por lo tanto, esta sección la debo analizar como no compacta. Las cuatro alas tienen la misma esbeltez, por eso la norma me dice, bueno, calcule uno. Si fuera una viga híbrida, una viga asimétrica, bueno, habrá que ver en cada caso cuál es el ala que se comprime y en consecuencia evaluar su comportamiento. Pero, resumiendo, la tabla tiene dos partes, elementos no rigidizados y elementos rigidizados. Y luego, en cada una de esas partes, plantea las distintas tipologías seccionales solicitadas con los distintos tipos de esfuerzos y allí nos permite obtener cuánto valen los valores de lambda P y lambda R para cada componente de la sección. Luego, la sección en su conjunto la definiremos en función de si todas las placas son compactas, si hay alguna esbelta o si no hay ninguna esbelta y hay alguna que esté con unas esbeltes entre lambda P y lambda R, que será una sección no compacta. Bueno, no lo demos vuelta al tema. Si tienen preguntas, por favor, escucho. Si no, sigo avanzando. Bien. Lourdes, ¿me estás escuchando? ¿Sí? Ah, bueno, digo, no voy a hacer que esté hablando solo acá, que nadie me está escuchando porque nadie pregunta nada. Bien, continuamos No. entonces. Estamos. ¿Cómo hacemos para cuantificar el problema del pandeo de placa? Lo hacemos a través de los factores Q. ¿Sí? El factor Q es el que nos va a definir o nos va a permitir evaluar y determinar la capacidad portante o cuáles son las resistencias de diseño frente a los problemas de pandeo locales de placa. Estos factores Q van a depender si los elementos son no rigidizados o si los elementos son rigidizados. Para los elementos no rigidizados, a ese factor Q lo vamos a llamar
QS. Y a los elementos rigidizados le vamos a llamar QA. El problema del pandeo, ¿sí?, graficado mediante un sistema de ejes cartesianos en ordenadas tensiones de pandeo en abscisas esbelteces, vamos a tener ¿qué cosa frente a una placa? De acuerdo a lo que hemos estudiado. Va a haber una zona donde si la placa tiene una esbeltez menor que lambda P, hay un tema de plastificación. ¿Correcto? Si la placa tiene una esbeltez mayor que lambda P, en este caso, como es una placa de un elemento no rigidizado, confundimos, y el lambda P prácticamente se confunde con el lambda R, y aparece aquí una zona donde vamos a vincular mediante un segmento desde el punto hasta donde es válida la tensión de fluencia y donde aparecen los problemas de pandeo en zona inelástica de la placa hasta el límite elástico, que está dado por esta expresión que ya la vamos a estudiar, ¿sí? A partir de este punto es válido Euler. Es decir, hay una zona donde es válido Euler, donde está el límite, hasta el límite elástico. Luego, entre el límite elástico y el comienzo de la plastificación, tenemos la zona inelástica. Entonces, esta curva es lo que nos va a definir tres zonas para encontrar cuál es la tensión con la que va a pandear la placa. Todo este desarrollo es un poquito complejo, pero no, simplemente nosotros vamos a hacer un par de comentarios y después vamos a ver que el cálculo es muy sencillo. ¿Por qué? Porque todo esto va a depender, este gráfico y las tensiones críticas y cómo se determinan, van a depender de qué tipo de elemento no rigidizado estamos hablando. Si estamos hablando de ángulos simples o dobles, unidos en forma discontinua, si estamos hablando de alas de ángulos y elementos salientes, de elementos armados en compresión o flexión, si estamos hablando de almas de sección T, es decir, para cada caso particular habrá una expresión para calcular cuánto valen los valores de QS. Yo no los voy a marear con todos los números o con todas las fórmulas porque se vuelve terriblemente aburrido y poco didáctico. Estos ustedes lo van a aplicar de una manera muy sencilla. Si ustedes tienen un ángulo que está comprimido y quieren determinar cuánto vale el factor Q con el que nosotros vamos a determinar la tensión crítica, ya que Q se define como la relación entre la tensión crítica y la tensión de fluencia, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo es, para ese ángulo, encontrar cuánto vale su esbeltez. Si su esbeltez está comprendida entre estos dos valores, este valor es lambda R y este es el valor límite elástico, es decir, perdón, es este valor o es este valor para ver si aplicamos una expresión, la zona inelástica o la zona elástica. Entonces, si estamos en la zona inelástica, el QS se calcula con esta expresión que es la expresión de ese segmento. Cuando el esbeltez es mayor que el valor límite elástico, el QS se calcula con esta expresión que ustedes tienen acá. Esto se va repitiendo para cada tipología y lo vamos a ver que para los elementos rigidizados va a cambiar. Para esta otra tipología, bueno, de nuevo lo mismo, si estamos en la zona inelástica o si estamos en la zona elástica. Para esta tipología, de nuevo lo mismo, estamos en la zona inelástica o estamos en la zona elástica, aplicamos la fórmula del segmento o aplicamos la fórmula de la hipérbola de Euler. Cuando el esbeltez es menor que este valor, estamos en zona plástica, la placa no pandea, entonces no hay problema de pandeo de placa y el QS vale 1 directamente. Esto es para los elementos no rigidizados. Para los elementos rigidizados, como habíamos visto, ¿se acuerdan que nosotros en lugar de trabajar con la curva de pandeo aplicada, vamos al gráfico de tensiones? ¿Dónde está el gráfico de tensiones? Se me fue, perdón. Perdón que los mareo pasando, acá está, este gráfico. O sea, habíamos dicho que en lugar de trabajar con el diagrama de tensiones reales, trabajábamos con una cuestión simplificada, que nos hacía el tema abordable numéricamente, llegando prácticamente a los mismos valores o valores que nos dejan de lado la seguridad. Entonces, en lugar de trabajar con la sección bruta de la placa, trabajamos con la sección efectiva de la placa, ¿sí? Entonces, para contemplar
esa cuestión y poder obtener la carga de diseño de la placa, o la resistencia de diseño, perdón, de la placa, calculamos el QA como el cociente entre el área efectiva y el área bruta de la placa, donde el área efectiva la define mediante esta expresión. El área bruta menos la sumatoria del ancho total menos el ancho efectivo por T dividido, obviamente, el área bruta. Bueno, esto no es ni más ni menos, si ustedes lo resuelven, que el área efectiva. B efectivo por T. De esa forma se calcula cuánto vale el QA. ¿Correcto? La determinación del ancho efectivo, que sería el elemento que nos está haciendo falta para entrar en esta expresión, está definida básicamente por dos expresiones. Una expresión es para las alas de cajas de sección cuadrado rectangular de espesor uniforme y la otra expresión es para otros elementos uniformemente comprimidos. ¿Sí? Y siempre lo va a remitir como ejemplo a los casos de la tabla. Es decir, todos los elementos uniformemente comprimidos, excepto las alas de las secciones cuadradas o rectangular de espesor uniforme con esquinas redondeadas, ¿sí? Se van a obtener las unas con esta expresión, las otras con esta expresión. Si ustedes ven, es el ancho efectivo, este cociente, que depende de F. F, ¿quién es? Es la tensión de trabajo. ¿Mm? Como por allí a veces la tensión de trabajo esta depende del ancho efectivo, muchas veces es necesario hacer una iteración. Adoptar una tensión de trabajo, se hace una iteración hasta que esto va convergiendo y vamos a obtener cuánto vale el ancho efectivo. Eso lo van a ver en el práctico cuando lo apliquen numéricamente en 2 minutos. Ven que estas dos expresiones son prácticamente similares. Lo que pasa es que cambia simplemente este valor de 170 a este valor de 150. El resto de la expresión es igual. Entonces, es un problema simplemente matemático, los dos, con valores prácticamente conocidos, cómo determinamos los valores de QS y de QA. Si hacemos el planteo donde nos dice que la resistencia nominal es la tensión crítica mínima por el área efectiva, donde el área efectiva está dada por esta expresión que ya la hemos visto, es decir, que el área efectiva es igual a QS por el área bruta, pero a su vez la tensión crítica mínima es igual al factor Q de los elementos no rigidizados por la tensión de fluencia, haciendo una serie de reemplazos, llegamos a esta simple expresión que está acá abajo que nos dice que el factor Q de la sección, ¿sí?, es igual al producto del Q de los elementos no rigidizados por el Q de los elementos rigidizados. ¿Está bien? Repito, el factor Q, ¿sí?, que tiene en cuenta el comportamiento frente al pandeo local de la sección, es igual al producto del QS, es decir, el factor Q de los elementos no rigidizados, por el factor QA de los elementos rigidizados que puede tener la sección. Si la sección no tiene alguno de estos dos elementos, por ejemplo, una sección cajón, este QS se hace igual a 1 y el Q se hace igual al QA. O si fuera un perfil ángulo que no tiene elementos rigidizados, el QA se hace igual a 1 y el Q se hace igual al QS. Bien, este factor Ricardo, Q... Sí. hay una pregunta en el chat y dice, Sí. profe, ¿por qué la placa no pandea en zona plástica? Justamente, la placa no pandea en zona plástica por definición. Es decir, una placa que es compacta puede desarrollar la tensión de fluencia en todas sus fibras sin que pandee. No sé si me explico, pero es tan sencillo como ese. O sea, cuando las esbelteces son lo suficientemente bajas, los elementos no pandean. O sea, si yo tengo una columna de 40 centímetros por 40 centímetros, maciza y de 1 metro de alto, esa columna, si yo la comprimo, no va a pandear nunca. Una probeta de hormigón que tiene una esbeltez 2, es decir, tiene 30 centímetros de alto y 15 centímetros de diámetro, digamos, haciendo un cociente rápido, digamos, una esbeltez 2, alto, ¿no? Si es la esbeltez tengo que sacar el giro, pero es lo suficientemente corta
para que en el ensayo de compresión de la probeta, esa probeta rompa por compresión sin ningún problema de inestabilidad. Entonces yo estoy ahí determinando cuál es la resistencia que tiene el hormigón. En cambio, en una probeta de acero, el ensayo que se hace es de tracción. ¿Por qué? Porque el ensayo de compresión lo debería hacer en una probeta lo suficientemente poco esbelta para que no pandee. Y si no pandea, resiste exactamente lo mismo, el igual, en tracción, el acero, en tracción que en compresión. O sea, no hay diferencia de resistencia en acero, en tracción y en compresión, si cuando está comprimido la esbeltez es lo suficientemente baja como para que no aparezcan problemas de inestabilidad. Por lo tanto, por definición, todo elemento que tiene una esbeltez menor que lambda P no pandea. Y si no pandea es porque alcanza la tensión de fluencia. Se plastifica completamente. Estos conceptos son importantes para cuando vayamos a estudiar flexión, corte, etc. Ahí es determinante el estado o el tipo de sección, si es compacta, no compacta o esbelta, y de allí va a ser el procedimiento de cálculo para determinar las resistencias nominales y las resistencias de diseño. No sé si está claro. Este factor Q nosotros lo vamos a utilizar, y ahora vamos a tener que volver al capítulo 4, de barras comprimidas, que habíamos visto hace unos cuantos días, no sé si lo tienen fresco, ¿sí? En donde, en el capítulo 4, habíamos visto la curva de pandeo de barras. Las barras están compuestas por secciones, y las secciones están compuestas por placas, ¿correcto? Entonces, en esta curva de pandeo del CIRSOC, nosotros tenemos dos zonas, una zona elástica y una zona inelástica. Y teníamos dos expresiones para determinar cuánto vale la tensión crítica de pandeo, ya sea en la zona inelástica o en la zona elástica. Pero hasta acá no habíamos hablado del problema del pandeo de placas. La norma, ¿qué dice? Dice que si la sección no es compacta, entonces debemos considerar el factor Q en estas expresiones, es decir, debemos cuantificar la incidencia del pandeo local en el pandeo global de la barra debido a la posibilidad de que pandee alguna de las placas que componen esa sección que no es compacta. O sea, la sección puede ser no compacta o esbelta. Eso hace que pueda tener incidencia el pandeo local en el pandeo global. ¿Y cómo se cuantifica? ¿Cómo determinamos nosotros ese valor? De una forma muy simple. Miren, estas son las expresiones que nosotros tenemos para el cálculo de la tensión crítica de Euler. Con la tensión crítica de Euler, por el área bruta y por el factor de resistencia, nos daba la resistencia nominal, la resistencia de diseño a compresión de la barra. ¿Correcto? Siempre y cuando la sección fuera compacta. Si la sección no es compacta, simplemente lo que va a ocurrir es que van a aparecer en esas expresiones el factor Q, pero con una particularidad. Nosotros habíamos visto que si el esbeltez era menor o igual o mayor que 1,5, estábamos en la zona inelástica o en la zona elástica. Ahora, en lugar de comparar la esbeltez reducida con 1,5, lo que vamos a comparar es el producto de la raíz cuadrada del factor Q por esbeltez reducida. Si es menor o igual que 1,5, se aplica la fórmula de la zona inelástica de la barra. Y si es mayor que 1,5, este producto se aplica la expresión de Euler, con la particularidad de que si estamos en la zona inelástica, verán que aparece dos veces el factor Q. Uno como un factor general en el segundo término, y también aparece aquí en la potencia de 0,658, es decir, aparece como factor de la esbeltez reducida al cuadrado. Aparece en dos lugares en esta expresión para calcular cuál es la tensión crítica con la que pandea globalmente la barra, flexionalmente la barra, pandeo flexional, cuando la sección no es compacta y la esbeltez de la barra flexional está en la zona inelástica. Pero cuando
la esbeltez de la barra está en la zona elástica, es decir, que este producto es mayor que la esbeltez límite lambda 1,5, entonces la tensión crítica es la expresión de Euler. Pero si ustedes se observan, verán que esta expresión de Euler es exactamente la misma que la que teníamos en este caso. Es decir, que en el pandeo global de la barra, ¿sí? Cuando la esbeltez flexional está en la zona elástica, no tiene incidencia en el pandeo global flexional de esa barra el problema del pandeo local de alguno de los componentes de la sección. Por eso acá no aparece el factor Q. No sé si soy claro. Si me voy al gráfico, en este gráfico que es tan importante, donde tengo perfectamente definidas las dos zonas, esbeltez reducida 1,5, que es el límite entre la zona elástica y la zona plástica, ¿qué me dice? Que para las barras que tienen una esbeltez flexional tal que estamos en esta zona elástica, acá no tiene incidencia el problema del pandeo local en el pandeo global de la barra. ¿Está bien? Pero si la esbeltez flexional de nuestra barra es menor que 1,5, acá sí vamos a tener que tener en cuenta y va a aparecer el factor Q en esta expresión para el cálculo del valor de la tensión crítica de pandeo. ¿Correcto? Sí, que está mal acá. Me acabo de dar cuenta que hay un error. Hay un error en este dibujo. Esta tensión crítica es la de Euler, tiene que estar en esta zona, y esta tensión crítica es la tensión crítica en la zona inelástica que tiene que estar acá. Bueno, por suerte ustedes no la tienen, esta transparencia, espero. Esto está cambiado de lugar. Fíjense, chicos, si la esbeltez reducida, esto está bien, la esbeltez reducida menor que 1,5, esta es la expresión de la tensión crítica de Euler. Perdón, es la expresión de la tensión crítica en la zona inelástica. Y si la esbeltez reducida es mayor que 1,5, esta es la tensión crítica en la zona elástica. O sea, esta expresión es la que tendría que estar acá. Están invertidos estos dos valores. No me acuerdo si en la fórmula que ustedes tienen, que está puesta también en el gráfico de pandeo, está bien puesto o no. Pero nosotros nos tenemos que guiar con estas expresiones. ¿Está correcto? Lo repito por última vez. El valor límite, que es 1,5, que separa la zona inelástica de la zona elástica, nos dice que en la zona inelástica tiene incidencia el problema del pandeo local en el pandeo global de la barra. Y en la zona elástica no tiene incidencia el pandeo local en el pandeo global de la barra. ¿Está bien? Es tan alta la esbeltez flexional que la esbeltez local no infiere o no genera un problema de pandeo en el conjunto de la barra. No sé si tienen preguntas, le doy demasiado vuelta al tema que es tan simple y tan sencillo. Bueno, si no hay preguntas, les hago un comentario muy simple de algo que ustedes tienen que contemplar en el ejercicio profesional. Esta gráfica o esta tabla es la tabla simplificada para las condiciones de apoyos ideales en la determinación de las longitudes de pandeo equivalentes de las columnas reales con respecto a la columna de Euler. Es decir, si nosotros tenemos una columna real con apoyos compuestos por articulaciones en los extremos, dos apoyos fijos en los extremos, la longitud de pandeo de esta barra es exactamente igual a la longitud de pandeo de la columna ideal de Euler. Entonces, el coeficiente K que me permite transformar una columna real en una columna ideal en cuanto a esbeltez se refiere, en este caso vale 1. Si la columna estuviese empotrada y libre, columna empotrada y libre, la configuración de pandeo es esta. Pero la columna ideal de Euler, equivalente a este caso, en realidad tendría una longitud de pandeo igual a todo este arco completo, es decir, sería el doble de la altura. Por eso el factor K, que multiplica la longitud de pandeo de la barra para obtener la longitud de pandeo teórica de Euler,
pasa a ser 2. ¿Sí? Y así para los distintos casos. Si la columna está bien empotrada, el factor K vale 0,5. Esto ya lo han visto ustedes en resistencia de materiales. Lo que es tremendamente importante que a ustedes les quede claro, que esto es cierto hasta cierto punto, ya que cuando la barra se deforma, y en particular cuando forma parte de una estructura, puede haber incidencias en esta columna de otras columnas que se están apoyando en ella. Por lo tanto, para hacer el cálculo de la longitud de pandeo, vamos a ver distintos métodos de cómo se compatibiliza y se tiene en cuenta la interacción entre las distintas columnas. Nosotros en el transcurso de la materia prácticamente nos vamos a trabajar siempre con elementos perfectamente determinados en cuanto a sus condiciones de apoyo para no complicar el cálculo del coeficiente K. ¿Sí? Ese factor K que multiplica la longitud de la barra, este factor K, cuando la columna está trabajando junto a otro grupo de columnas, puede resultar que este valor tome un valor o una magnitud muy grande, 2, 3, 4, 5, 7, etcétera. Depende la relación de rigideces y magnitudes de cargas y condiciones de vínculo entre todas las columnas que están trabajando en el piso donde estamos analizando la longitud de pandeo de esa barra. Entonces, esto lo digo para que no se crean que todas las columnas van a ser como las que nosotros vamos a resolver en los prácticos. No, por una cuestión de tiempo y de poder abordarlo al problema, nosotros vamos a trabajar con columnas muy simples, con estructuras muy simples. Ustedes tendrán que estudiar, una vez que hagan el ejercicio profesional en cada caso, cuánto es el factor K que corresponde a nuestra barra en función de su interacción con el resto de las barras del piso en la cual está trabajando. Lo que sí vamos a ver y vamos a utilizar muchísimo es algo tan elemental como poder determinar en forma clara y precisa las longitudes de pandeo en las dos direcciones principales. Toda barra tiene dos direcciones principales que por lo general se corresponden con los planos que contienen a los ejes principales de inercia. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una viga reticulada, este cordón que está comprimido, a los nudos los vamos a considerar articulaciones, por lo tanto la longitud de pandeo de la barra va a ser la distancia que hay entre puntos indesplazables en este plano. Es decir, va a ser la de forma de pandeo la que está en trazos. Y la longitud de pandeo sería la distancia que hay entre nudos. Pero esta barra que es el cordón, yo lo tengo que analizar como mínimo en las dos direcciones principales de inercia. Es decir, seguramente una es esta en el plano del reticulado, y luego vengo a la nave y veo cómo se comporta en el plano perpendicular al articulado. En esta vista no lo estoy viendo, me falta la perspectiva, que es lo que sí tengo acá. Entonces, esta viga, este dintel de este pórtico, ¿sí?, que tiene la configuración de pandeo que vimos aquí en el plano de la viga reticulada, perpendicular al plano, yo tengo que determinar cuáles son los puntos que impiden desplazamiento del cordón fuera del plano. ¿Cuáles son esos puntos? Por ejemplo, son los puntos que están o que forman parte de la viga de contraviento. Entonces, este punto que está en el borde, este punto que está acá en el montante de esta viga de contraviento, y este punto que está en el borde, son puntos indesplazables. Estos puntos intermedios no son indesplazables. Por lo tanto, la configuración de pandeo va a ser la que está en línea de trazos, y aquí los desplazamientos son horizontales. Y vemos que la longitud de pandeo en el plano del techo es 2 veces la separación entre nudos. Es decir, que es el doble de la longitud de pandeo que tengo en el plano de la viga. Tengo dos longitudes diferentes. Una en el plano de la viga, o plano del reticulado, y otra, que es el doble en este caso, en el plano horizontal, o perpendicular al reticulado. Otro tanto ocurre con esta columna. Esta columna, si yo la veo en el plano del cerramiento lateral, los puntos indesplazables son los puntos que forman parte de este reticulado. O sea que van a ver que tengo 3 longitudes de pandeo distintas. ¿Sí? Esta altura es menor que esta altura, y esta altura a su vez es menor que esta otra. ¿Correcto? O sea, la longitud más grande es esta.
Habrá que ver cuál es el grado de compresión, o sea, los esfuerzos que tenemos en cada piso. No sé si acá hay un entrepiso, ¿no? Pero supongamos que estamos analizando longitud de pandeo. Es decir, que la longitud de pandeo, esto que estoy viendo en perspectiva, si yo lo miro de frente, en el plano de cerramiento reticulado es esta configuración, ¿sí? Tengo tres longitudes de pandeo distintas para esta barra. Pero a su vez esta misma barra, en el plano perpendicular, va a tener una longitud de pandeo que va a ser desde este punto hasta este punto, ¿sí? Voy a tener esa longitud de pandeo en la otra dirección perpendicular al cerramiento. Siempre tenemos que determinar la longitud de pandeo en las dos direcciones principales. Bueno, luego hay una serie de indicaciones que nos da la norma, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos ya específicamente al tema del análisis del pandeo de las barras de sección simple, ¿sí? Las formas que vamos a utilizar son las que disponemos comercialmente, la gran cantidad de tipologías seccionales, o bien las secciones que nosotros podemos llegar a fabricar. Secciones doble T, secciones cajón, etc. ¿Sí? Esto es en cuanto a las secciones de alma llena. La particularidad que tiene una sección como el perfil ángulo es que esta sección tiene dos ejes principales de inercia, ¿sí? que no coinciden con los ejes geométricos. Es decir, el eje de mínima inercia es este que está dibujado acá en línea de trazos, el eje de máxima inercia es el perpendicular, ¿sí? Y tenemos dos ejes, los ejes geométricos, que son los paralelos a los bordes del perfil. O sea, este es un perfil muy particular porque muchas veces, lo vamos a estudiar, puede pandear con respecto a los ejes geométricos o bien puede pandear con respecto al eje de mínima inercia. La resistencia de diseño, ya lo habíamos visto, para las barras de sección simple, va a estar dada por ¿quién? Va a estar dada por el producto del factor de resistencia, que es menor que 1, es decir, la norma me dice que tengo que tomar 0,85 por la resistencia nominal. ¿Y la resistencia nominal cuánto va a valer? Va a valer el área bruta de la barra comprimida por la tensión crítica. ¿La tensión crítica cuánto va a valer? Y la voy a obtener yo, de acuerdo a todo lo que venimos estudiando, y será el menor valor de tensión crítica porque voy a tener dos. La tensión crítica correspondiente a un plano, ¿sí? Por ejemplo, de máxima inercia, que no quiere decir que sea el plano más fuerte, y con respecto al plano de mínima inercia, o sea, con las dos direcciones principales de inercia, o con la que corresponda. Es decir, la menor tensión crítica para la barra es la que voy a multiplicar por el área bruta y me va a dar la resistencia nominal, que afectada por el factor de resistencia me va a dar la resistencia de diseño. ¿Está bien? Ejemplo. Tenemos el cordón superior de esta barra. A este cordón superior yo lo armo con un perfil T, por ejemplo. Entonces, ese perfil T tengo una longitud de pandeo en el plano del reticulado, con el radio de giro correspondiente me va a dar un esbeltez. Con ese esbeltez voy a obtener una tensión crítica de pandeo. Este mismo perfil T que tiene otro radio de giro diferente en el sentido perpendicular y tengo otra longitud de pandeo diferente, es decir, voy a tener otra esbeltez con otro radio de giro, perdón, voy a tener otra longitud de pandeo con otro radio de giro, otra esbeltez y me va a dar otra tensión crítica de pandeo, es decir, voy a tener una tensión crítica de pandeo en el plano del reticulado y una tensión crítica de pandeo en el plano perpendicular al reticulado. Obviamente, la menor de esas dos tensiones críticas es la que me define la capacidad de la barra. Por lo tanto, la menor de esas dos tensiones críticas la voy a multiplicar por el área bruta, me da la resistencia nominal, que por el factor de resistencia me da la resistencia de diseño. Esta resistencia de diseño deberá ser mayor o igual que la resistencia requerida o solicitación última para ese cordón. Es decir, que ven que la verificación es tremendamente sencilla. Todo lo que venimos analizando se reduce a determinar una longitud de pandeo, un radio de giro, para obtener un esbeltez. Con ese esbeltez veremos la esbeltez reducida, si estamos en la zona elástica o inelástica, veremos si la sección es compacta o no compacta, y a partir de allí obtenemos cuánto vale la tensión crítica. Con la tensión crítica mínima por el área bruta, bueno, llegamos a obtener cuánto vale la resistencia de diseño
y la comparamos con la resistencia requerida o solicitación última. Muy, muy simple y expeditivo, es decir, nos pasamos muchísimo tiempo analizando y estudiando toda la teoría, pero la aplicación práctica es muy simple. Ahora, no quieren hacer la aplicación práctica si no tienen la parte teórica clara, porque seguramente van a aparecer problemas. Y rebobinando, decíamos que para secciones compactas, ¿sí?, y no compactas con el Q igual a 1, ¿sí?, la esbeltez reducida, si es menor que 1,5, aplicamos una fórmula. Si la esbeltez reducida es mayor que 1,5, aplicamos la otra fórmula. Y para secciones con elementos esbeltos, depende si estamos en la zona elástica o inelástica, tenía incidencia o no tenía incidencia, el factor Q. ¿Correcto? Bien. De aquí obteníamos el factor Q. Entonces, pandeo torsional y flexo torsional, eso no lo vamos a ver. ¿Tienen dudas con respecto a todo lo que hemos visto hasta ahora? Si no, entramos a ver las columnas armadas. Vamos a la parte más linda. Y más me gusta a mí, me resulta más simpático. Bien. Como el acero es un material que tiene una relativa resistencia importante, o sea, es grande, con poca cuantía de área, podemos resistir grandes cargas, resulta que el problema en nuestro medio, ya que las cargas son bajas, pasa a ser el problema del pandeo más que el problema de la resistencia. Y el problema del pandeo, ya vimos que para determinar la tensión crítica era fundamental la inercia. Y la inercia, más que del área, depende de la forma. Entonces, se recurre muchas veces a modificar la inercia separando la masa del centro de gravedad. Para ello, entramos a, digamos, proyectar secciones armadas a partir de perfiles para mejorar el comportamiento. La norma nos define prácticamente 5 grupos de secciones. El grupo 1 y el grupo 2, como ustedes ven particularmente, son perfiles laminados a los cuales se le adosan placas, por ejemplo, en el grupo 1, ya sea un doble T con placas adosadas en las alas o un perfil U con placa adosada en el alma, de manera tal de aumentar de manera muy importante la cuantía seccional porque las cargas a las que van a estar sometidos son muy grandes. Tengo mucha sección, esa mucha sección significa que las cargas son muy grandes, más se aprecia en el grupo 3, donde 2 perfiles laminados, los separo y a su vez pongo placas, donde si ustedes se fijan los espesores de las placas son similares a los espesores del perfil base. Estoy generando secciones con capacidades tremendas por la gran cuantía seccional y tienen inercias también muy importantes por las distancias que hay de las masas al centro de gravedad y por las dimensiones de esas masas. Esto hace que estos elementos son, digamos, no es que sean tremendamente resistentes, son capaces de tomar grandes cargas, grandes flexiones, etc., que no utilizamos habitualmente en nuestro medio. En nuestro medio utilizamos estructuras metálicas y las cargas son livianas. ¿Por qué? Porque las utilizamos para naves industriales donde las cubiertas son metálicas, es decir, las cargas son bajas. Cuando mucho, la carga más importante que puede tener nuestra estructura son los puentes grúas. Entonces, normalmente nosotros vamos a trabajar con columnas del grupo 2, grupo 4 y grupo 5, y son las que vamos a estudiar específicamente, estos 3 grupos. Definiendo las columnas del grupo 2 como aquellas que están compuestas por 2 perfiles vinculados con elementos interpuestos. Es decir, por ejemplo, 2 perfiles ángulos, ¿sí?, que están separados por una chapa y vinculados con un pasador, o bien 2 perfiles ángulos que están separados por una chapa de nudo, por una chapa interpuesta, vinculados con soldadura. Ya sea que estos perfiles ángulos estén apareados por el ala o estén enfrentados por el vértice. Son 2 formas distintas de colocarlo. Ya vamos a ver que el comportamiento de este perfil, o si nosotros dibujamos sus ejes, es similar a este del grupo 4, pero el comportamiento es muy distinto, tremendamente distinto entre el grupo 2 y el grupo 4. Perdón, el grupo 5. ¿Eh?
Las columnas del grupo 4 son columnas compuestas por dos perfiles que están vinculadas por una triangulación, un emparrillado. Es importante tener en claro que es un emparrillado. Triangulaciones. Se comporta como una viga reticulada. Y las columnas del grupo 5 son dos perfiles que están vinculados discretamente mediante lo que llamamos presillas. ¿Esto qué hace? Que este elemento está digamos, compuesto fundamentalmente por rectángulos. Entonces, el comportamiento de este elemento generado por una geometría con rectángulos va a ser muy distinto al comportamiento de este elemento generado por triángulos. Esto es un elemento reticulado y esto se va a comportar como un elemento aporticado, con columnas y dinteles. Y esto es un elemento mediante triangulaciones que hace que las barras aquí trabajen únicamente esfuerzos axiles, mientras que aquí las barras vamos a ver que están trabajando a esfuerzos axiles, flexión y corte. Básicamente esta es la descripción de los tres tipos o de los tres grupos con los que vamos a trabajar. Columna del grupo 2, grupo 4 y grupo 5. Grupo 2 y grupo 5 por ahí son similares desde el punto de vista del eje, de si graficamos los ejes de los elementos, porque si ustedes miran esta vista que es dos cordones vinculados discretamente cada tanto. Acá que tengo dos cordones vinculados discretamente cada tanto. Lo más importante que hace la diferenciación es la separación que tenemos. Estos elementos están simplemente separados por estas chapas interpuestas. Esto no, estos elementos están muy separados y están vinculados con estas presillas. Esta separación, 1 centímetro, centímetro y medio, no más de eso. Esta separación, 20, 30, 40, 50, 1 metro. 50 centímetros, 80 centímetros, 1 metro, metro 20, 3 metros, etc. Eso hace que el comportamiento va a ser muy distinto de esta estructura aporticada al de esta estructura también aporticada. Ejemplos. Acá tenemos la viga del puente grúa del laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la Nacional, donde ustedes en este puente grúa, si tienen algún día ocasión de verlo, van a ver, por ejemplo, que esta diagonal, ¿sí?, está compuesta por dos perfiles ángulos, vinculados por el ala con chapas interpuestas. Acá tenemos una, ahí tenemos otra y acá tenemos otra. ¿Sí? Esto hace que los perfiles trabajen en conjunto. Pero esta otra diagonal es un ángulo simple. Entonces fíjense, viene una diagonal y otra diagonal, que como este es un elemento interno y de aquí soporta la carga que transporta el carro de cargas, esta barra siempre va a estar traccionada y nunca va a estar comprimida. Y esta barra siempre va a estar comprimida y nunca va a estar traccionada. Y este montante, que está colocado en esta posición, no va a tomar carga. ¿Y por qué no va a tomar carga? Porque no hay ninguna diagonal en este plano de este reticulado que llegue al nudo. Por lo tanto, el esfuerzo vertical de este montante, si es que lo tuviera, no tiene cómo transmitirlo a este cordón que pasa a 90 grados. Este montante, ¿qué misión cumple? Arriostrar este cordón para disminuir la longitud de pandeo. O sea, es una estructura en la cual cada barra tiene un motivo perfectamente definido para la sección que se adoptó. No hay nada librado al azar. Este es un detalle más cercano para ver, aquí se aprecia bastante mejor, con las sombras, los elementos interpuestos, las presillas interpuestas entre los dos ángulos. Acá tenemos una columna del grupo 4 con dos perfiles doble T vinculados mediante ese emparrillado, lo cual hace que esto sea una columna del grupo 4. Aquí tenemos una vista para que ustedes tengan idea de la magnitud, el tamaño de estos perfiles, tienen como 50, 70 centímetros, espesores de 20 milímetros, 25 milímetros, vinculados con esa triangulación, una columna del grupo 4. Acá tenemos, en esta estructura, vemos una columna del grupo 4 hasta la altura del entrepiso. Luego, a partir de esta altura de entrepiso hacia arriba, hasta la cubierta, tenemos una sección cajón simple. ¿Sí? Dos perfiles doble T vinculados con las diagonales. Escala humana, un operador allá arriba para que tengan magnitud del tamaño de esta columna. Luego, estos elementos que componen este reticulado, en sí mismo, las barras comprimidas, son secciones armadas. Acá tenemos este puntal,
que también se alcanza a apreciar, donde están unidos con bulones, las presillas, que están vinculando los ángulos que componen esa sección. Acá tenemos otra vista de los distintos elementos que conforman la sección, donde, bueno, están todos con elementos armados. Toda esta estructura está hecha con bulones de alta resistencia trabajando a manera friccional. Acá tenemos una sección cajón, ¿sí? Fíjense, con la escala humana, el tamaño que tenemos, 60, 70 centímetros por otros 50, 60 centímetros, o sea, la capacidad de estas columnas es tremenda. Esta es una columna del grupo 3. Una columna del grupo 3. Y fíjense que están muy cerquitas estas dos columnas. ¿Por qué? Porque aquí se ha materializado una junta constructiva, ya que el acero, como es una estructura muy grande, fíjense en ustedes las dimensiones, los problemas térmicos generan dilataciones y contracciones muy importantes que no habría forma de resistirlo si esto fuera una nave completa. Por ese motivo se lo hace de esta manera. Pero si se fijan acá, allí están viendo una columna del grupo 5, ya que son dos cordones vinculados con presillas. ¿Está bien? Fíjense en ustedes cómo dentro de una nave hay columnas armadas de sección simple o de alma llena, columnas armadas del grupo 5 y ya vimos las columnas armadas del grupo 4. Acá tenemos otra vista de la columna del grupo 4 que a partir del entrepiso continúa con una sección cajón simple, ¿sí? Y vemos a su vez cómo esta viga está armada con dos vigas reticuladas, la cual cada viga reticulada en sí misma están armados los cordones por dos componentes, o sea, bastante complejita desde el punto de vista del análisis de estructura, pero es compleja hasta cierto punto porque uno lo puede ir descomponiendo en distintos elementos simples. Entonces, a la estructura compleja la transformamos en una sumatoria de estructuras simples. Acá tenemos otra tipología para una estructura mucho más liviana, donde tenemos una columna armada del grupo 4 con triangulación, pero la triangulación acá son diagonales y montantes. De allí una viga reticulada. Otra tipología que no se ve muy bien. Acá tenemos otra tipología, donde si ustedes se fijan, yo no sé si ya habíamos comentado esta fotografía, yo creo que la habíamos visto ya, pero repaso de nuevo. Tenemos del nivel donde va a ir el puente grúa hacia abajo, una columna armada del grupo 4. Del nivel de puente grúa hacia arriba, una columna de sección simple. A su vez, las diagonales, ¿sí?, que son las que generan el reticulado, ya que estos montantes no transmiten carga, porque cuando llegan a este punto no pueden transmitir ningún esfuerzo a este cordón, no puede descomponer, siempre lo repito hasta el cansancio, una fuerza en una dirección perpendicular. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que estas diagonales, según hacia dónde frena el puente grúa, se tracciona y se comprime, o se comprime y se tracciona. Entonces, en la columna del grupo 4, que es una columna con una triangulación de este tipo, estas diagonales que se comprimen, a su vez, son columnas del grupo 2 porque están compuestas por dos barras vinculadas a los tercios de la luz con travesaños. Si se fijan acá en esta fotografía, ven que la misma diagonal es un elemento armado, es decir, tengo una columna del grupo 4, una columna del grupo 5, aporticada, dentro de lo que es una columna del grupo 4 reticulada. Bueno, acá tenemos otra estructura del grupo 4. Aquí tenemos otra estructura del grupo 4 con la misma característica de la anterior, pero de una dimensión mayor. De nuevo, los montantes están solamente para arriostrar la longitud de pandeo de la barra, ¿sí? Y están colaborando, estas diagonales, fíjense que son elementos armados en sí mismos. Tenemos las cruces de San Andrés, es decir, una columna del grupo 4 hasta la altura del puente grúa, y de ahí hacia arriba una sección simple. Aquí tenemos otra tipología, o sea, fíjense que son columnas muy importantes, ¿no? Donde tenemos una columna que está armada por dos cordones, que a su vez son secciones cajón armadas, y están vinculados mediante estas triangulaciones hasta el nivel de la puente grúa, y luego de acá hacia arriba van dos secciones simples, es decir, esto no es una columna armada, son dos secciones simples.
y desde una cierta altura continúa una única sección simple hacia arriba. De nuevo, tomen la escala humana, tomen las grúas para darse una idea de la magnitud de esta estructura metálica. Creo que esto ya lo hemos comentado. Acá tenemos un diseño de un techito muy liviano, donde tenemos una columna del grupo 4, ¿sí? Acá tenemos diagonales y siempre digo lo mismo. O sea, acá está una estructura muy coherente por los errores de diseño. Fíjense en esta viga, que es una viga importante, que es la que lleva mucha carga, no cae sobre la columna, sino que cae afuera seguramente por un problema de replanteo. No sé por qué la han armado así, pero me duele la vista mirar esta estructura. Por un lado. Por otro lado, estas diagonales que conforman la viga reticulada de borde, ¿sí? Tienen una sola presilla acá al medio. Ya vamos a ver que para que la columna se comporte como una columna armada del grupo 3, 4, 5, tiene que estar dividida como mínimo en 3 partes, es decir, tener 2 vinculaciones. Esto trabaja como elemento simple cada uno, no le da ninguna rigidez, ninguna resistencia esa vinculación única al medio. O sea, un error tremendo esto, otro error tremendo este diseño, ¿sí? Y ni hablar para esta estructura donde las columnas prácticamente trabajan en ménsula, nunca se debería colocar este sistema en presillado, mucho menos con semejante separación, que es una estructura muy deformable horizontalmente por la falta de vinculación que tengo entre los cordones. Acá tengo otra nave industrial en donde vemos que los componentes de este reticulado en sí mismos, diagonales y montantes, son columnas armadas del grupo 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo 2 vinculaciones en el tramo que divide por lo menos en 3 partes a la barra. Si están comprimidas, son columnas del grupo 5. Una vista más cerca, una estructura de un puente, donde vemos perfectamente esta columna, que son 2 perfiles vinculados mediante esa diagonalización, mediante esa triangulación. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Cómo evaluamos el comportamiento que tienen las columnas armadas? Es decir, columnas que están formadas por 2 perfiles vinculados entre sí. Todo esto surge por lo siguiente. Nuestra columna ideal, cuando está cargada, está en la posición de esta línea de trazos, ¿sí? Ese es el eje de la barra y esa es la posición inicial. Si esta barra pandeara, tomaría una posición tal como esta. Entonces significa que la sección del borde, donde está aplicada la carga, que antes era una sección que estaba en el plano horizontal, cuando la viga se deforma, esta sección es la que más gira y pasa a estar en una posición inclinada. Ha girado un ángulo θ. Al girar, esta fuerza P ya no es normal al plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La descomponemos en 2. En una fuerza normal al plano y en otra fuerza paralela al plano. La fuerza que es paralela al plano, que está contenida en el plano de la sección deformada, le vamos a llamar corte. ¿Sí? Es un corte porque está contenida en el plano y la otra es una carga normal. A este corte lo definimos como el corte ideal. ¿Por qué un corte ideal? A mí me suena que eso es un corte ideal porque no se va a producir nunca, no porque sea perfecto, porque sea lo mejor, no, no. Es un corte ideal porque no existe. ¿Por qué no existe? Porque la columna no pandea. ¿Sí? Si el corte ideal fuera un corte real, un corte que existiera, significa que la columna pandeó. Y si que la columna pandeó, agotó su capacidad portante. Entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto? Que el corte ideal nosotros lo vamos a tener que considerar en el cálculo para que la estructura pueda soportar ese corte ideal para que no se produzca nunca. Porque si yo no tomara ese corte ideal, la columna pandearía y el corte ideal pasaría a ser corte real y la columna agotaría su capacidad portante. Pero en el supuesto teórico del pandeo, este corte ideal, que es la desproyección en el plano de la sección girada, deformada del esfuerzo normal de la barra, ¿sí? Si yo lo voy haciendo sección a sección, en la sección central no ha habido giro, simplemente se desplazó. Entonces el corte ideal acá, ¿cuánto va a valer? 0, porque el esfuerzo normal va a estar normal a la sección. Por ese motivo el esfuerzo normal acá es 0. Y luego,
La variación es la variación de los distintos giros que va tomando las secciones. Digamos, el corte es proporcional al giro de cada una de las infinitas secciones y tiene esta forma sinusoidal, está deformada, que nos estaría diciendo cuánto vale el corte en cada una de las secciones. ¿Correcto? Para tomar este esfuerzo de corte, insisto, para que no pande la barra, el comportamiento va a ser distinto si la vinculación entre los cordones va a ser mediante una triangulación, un reticulado, o bien va a ser mediante una estructura aporticada. Si ustedes se fijan en la deformada de la estructura reticulada, las barras están todas rectas. La estructura se deforma, pero las barras no se deforman. ¿Por qué no se deforman? Las barras se acortan y se alargan, pero no giran, ¿sí? No hay deformación por flexión ni por corte, porque si esto está bien diseñado, los únicos esfuerzos que van a tener las barras de este reticulado son esfuerzos axiles. Mientras que en una estructura aporticada, si ustedes se fijan, las barras están todas deformadas por flexión, o sea, se van a deformar por esfuerzo axil, se van a deformar por flexión y se van a deformar por corte. ¿Esto qué significa? ¿Qué me está mostrando? Que esta estructura aporticada, con los mismos cordones que esta, con la misma separación, con el mismo momento de inercia mecánico, que es teórico, que no es real, ¿sí? Va a tener un comportamiento mucho más flexible, mucho más deformable que esta estructura reticulada. O sea, esta estructura se va a comportar mucho mejor que esta estructura porticada. A pesar de que las dos tengan los mismos cordones con el mismo brazo palanca, es decir, con el mismo momento de inercia mecánico. Y si yo calculara las flechas, bueno, veríamos que si las evaluamos y las determinamos para ese corte, estas flechas de esta estructura van a ser mucho más grandes que estas de esta estructura. A pesar de que los momentos de inercia mecánicos son los mismos, pero los momentos de inercia reales van a ser distintos. Porque el momento de inercia real depende del tipo de vinculación entre cordones. Las rigideces de estas vinculaciones a la viga son las que van a hacer a su comportamiento frente a la acción de este corte ideal. Ya vamos viendo que es mucho más conveniente una estructura reticulada que una estructura aporticada. Las fallas que se pueden producir en la columna armada básicamente son 5. Son lo que nosotros tenemos que verificar. ¿Cuáles son las probables fallas o agotamientos que puede tener la columna armada? Esa columna armada, en este caso, bueno, está dibujado un esquema de una columna del grupo 4, pero puede ser una columna del grupo 5 o del grupo 2. Una falla es el pandeo global de la barra, que la barra pandee globalmente. Otra posible falla es el pandeo local flexional del cordón, ¿sí? Otra falla es el agotamiento de la barra de vinculación, ya sea por compresión o por tracción, depende a qué esté trabajando. La otra falla es el medio de unión de los elementos de vinculación, ¿sí?, a los cordones. Y por último, la última falla es la distorsión, es decir, que la sección deje de estar recta y tenga una distorsión, digamos, el ángulo deje de ser 90 grados entre las caras que componen la sección. Esas son las 5 probables fallas que pueden ocurrir y son las 5 que nosotros debemos verificar para nuestra columna. Bueno, hay un método de cálculo que es general, el planteo, pero nosotros vamos a ver que este método únicamente lo vamos a aplicar para las columnas del grupo 2. Para las columnas del grupo 4 y del grupo 5, el CIRSOC ha adoptado una verificación que está bastante asociado con el reglamento anterior por la tipología de barras con las que nosotros trabajamos en relación al tipo de barras que se utilizan en Estados Unidos, donde se desarrolló el reglamento base del que nosotros estamos utilizando. Entonces, este método de verificación se basa fundamentalmente en trabajar con una longitud de pandeo modificada. Perdón, con una esbeltez de pandeo modificada. Vi acá la longitud. Esta esbeltez modificada, que yo no la puedo calcular mecánicamente, la voy a calcular mediante esta expresión, ¿a qué es igual esta esbeltez modificada?
La esbeltez modificada es igual a la raíz cuadrada de la esbeltez flexional de la barra al cuadrado más este término que es la esbeltez local del cordón al cuadrado. Esto es cuando las vinculaciones están efectuadas con uniones auronadas con ajustes sin juego. ¿Mm? Cuando las uniones están hechas mediante soldaduras o con bulones pretensadas, las fórmulas que podemos aplicar es esta que está aquí. ¿Sí? El primer concepto de esto ya lo vamos a ver más en detalle adelante. El primer concepto que les quiero aclarar es que si ustedes se fijan, la norma trabaja con la esbeltez modificada. ¿Por qué trabaja con una esbeltez modificada y no trabaja con la esbeltez real? Por una cuestión operativa, de nuevo. Busca el camino más simple para minimizar el riesgo de que se cometan errores por parte de los que aplican el reglamento. Calcular la esbeltez flexional es muy sencillo, ¿sí? Calcular este esbeltez local o estos parámetros también es muy sencillo. Esta esbeltez modificada es la esbeltez que realmente tendría la barra, o que realmente tiene la barra, ¿eh? Y que nosotros la podremos calcular si conociéramos cuánto vale el momento de inercia que realmente tiene la barra, no el mecánico. Este radio de giro es el radio de giro que obtenemos mediante el momento de inercia mecánico de la sección. Pero si yo pudiera calcular el momento de inercia que realmente tiene la sección, podría calcular el radio de giro que realmente tiene la sección y calcularía esta esbeltez real que tiene la sección. ¿Correcto? Entonces, este artilugio matemático que nosotros tenemos acá es a los efectos de corregir que trabajamos con el momento de inercia mecánico y no con el momento de inercia real. Ese es el motivo de esta esbeltez modificada. Más que modificada, debería ser la esbeltez equivalente que tiene la columna real con la que nosotros estamos trabajando. La esbeltez que realmente tiene la columna, que es la modificación de la esbeltez flexional que calculamos con la resistencia de materiales. Bien, tienen la explicación de qué son cada uno de los elementos que aparecen en esa forma. Luego van a encontrar, no lo voy a aburrir, cuáles son las pautas y parámetros que se deben cumplir para las estructuras que normalmente se hacen en Estados Unidos. Por eso no son realmente aplicables para nuestro medio porque hacemos estructuras de cargas bajas. Para naves industriales no se justifica. ¿Qué son las columnas del grupo 2? Las columnas del grupo 2 son las que están conformadas mediante secciones que están simplemente separadas por chapas interpuestas. Esta sección perfectamente podría ser dos perfiles U y no dos ángulos. Dos perfiles U también forman una columna del grupo 2. Insisto que la principal diferencia entre el grupo 2 y el grupo 4 es la separación que hay entre ejes de gravedad y el hecho de que este elemento de vinculación no está trabajando a flexión y corte, pasa a ser como una viga de gran altura, en la vinculación entre las dos columnas que conforman ese pórtico que vimos hace un rato. Estos elementos que están vinculados mediante estas chapas interpuestas y pasadores o bien uniones soldadas, tienen como particular ¿qué cosa? Que van a trabajar con respecto a un eje geométrico que está horizontal en este caso, otro vertical y luego localmente entre elementos de vinculación mediante un pandeo que se puede producir alrededor de su radio de giro mínimo, es decir, entre vinculación y vinculación, este cordón puede pandear localmente alrededor de su radio de giro mínimo, lo cual nos daría una esbeltez importante y que puede ser determinante en el dimensionado. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice que los elementos de vinculación deberán calcularse para que tomen el corte, ¿sí? Estos elementos deben tomar el corte cuando estas piezas se deforman, debido al problema de pandeo cuando aparece el corte ideal. Entonces, pero para que eso no se produzca, la resistencia que tienen que tener, ya sean los pasadores o las uniones soldadas, es que deben transferir un corte igual al 2%, ¿sí? de la resistencia nominal por el factor de resistencia. Es decir, el 2% de la resistencia de diseño
Ese es el valor que vamos a tomar para B, con el cual vamos a calcular los elementos de vinculación. Es muy importante que subrayen esto. Para toda columna armada, se deben disponer como mínimo 2 forros intermedios igualmente distanciados entre puntos fijos, ¿sí? O lo que es lo mismo que la barra quede dividida en 3 tramos. Eso se explica en este gráfico. Si nosotros tomamos 2 cordones y lo vinculáramos solamente con una predecilla acá al centro, estos 2 cordones empiezan a trabajar en conjunto si los elementos de vinculación restringen el deslizamiento relativo de uno con respecto al otro. Si nosotros colocáramos una sola vinculación acá al medio, ¿sí? Los 2 cordones se desplazan, como esta sección no gira, este elemento de vinculación no trabajaría y resultaría que no contribuye a que los cordones trabajen en conjunto. Por lo tanto, el momento de inercia mecánico, con respecto a ese eje libre, que ya lo vamos a estudiar, ese momento de inercia mecánico de esos 2 cordones no es cierto, no vale Steiner. ¿Sí? No vale Steiner porque no trabajan en conjunto, trabaja cada uno por su cuenta. Para que empiecen a trabajar en conjunto estos 2 cordones, ¿sí? Esta vinculación entre ellos tiene que estar por lo menos a los tercios de la luz. De esa forma ya hay una actuación en conjunto, ¿sí? De esos cordones. Es el motivo por el cual aparece esta leyenda donde les pide que al menos tengamos 2 elementos de vinculación. Esto también se debe cumplir en las columnas del grupo 4 y del grupo 5. Otra cuestión que nos dice es que dice que la distancia A entre forros, o sea, lo que me está diciendo esto, dice que la distancia entre forros debe ser tal de que se cumpla esta condición. Eso es algo orientativo, es decir, a mí lo que me gusta plantear es lo siguiente. Digo que yo verifico, como estudiaremos, el pandeo flexional de esta barra compuesta. Y si la esbeltez local, es decir, la longitud de pandeo entre nudos o entre elementos de vinculación de un perfil ángulo, ¿sí? Que tiene esta longitud A dividido el radio de giro mínimo, A dividido el radio de giro mínimo, me da una esbeltez flexional local que es menor que 3/4, que es menor que 3/4 de la esbeltez flexional global, no es necesaria hacer la verificación local del cordón. Acuérdense ustedes que nosotros tenemos que hacer las siguientes verificaciones. Verificar el pandeo global y verificar el pandeo local. Para la columna del grupo 2, ¿qué tenemos que hacer? Verificar el pandeo global y verificar el pandeo local. En la verificación del pandeo local, si resulta que la esbeltez del cordón es menor que 3/4 de la esbeltez global, no es necesaria hacer la verificación local. Ahora, si este esbeltez fuera mayor que este valor, ¿qué hago? ¿Significa que no verifica la barra? No, significa que tengo que verificar localmente con este valor si ese cordón va a pandear o no. O sea, esto es un elemento que me puede ahorrar trabajo diciéndome que si este esbeltez es menor que esta condición, no hace falta la verificación. Ahora, no significa que si esto no se cumple, esta barra no verifique. No, no. Esto significa que si esto no se cumple, tengo que hacer esta verificación, que puede verificar o no. ¿Está claro? Es una condición que tiene una doble valoración. Bueno. Para entrar a las columnas armadas del grupo 4 y grupo 5, vamos a definir lo que es el eje material y qué es el eje libre. Eje material en una sección armada se define como el eje que pasa por el centro de gravedad de la sección armada y por el centro de gravedad de cada uno de los componentes de la sección armada. Es decir, que el eje material, por ejemplo, para esta sección compuesta por 2 perfiles ángulos, es el eje que pasa por el centro de gravedad de cada uno de los perfiles y por el centro de gravedad del conjunto. ¿Correcto? Este es un eje de material. El otro eje,
perpendicular al material, es un eje que le vamos a llamar eje libre, porque no cumple la condición de eje material. A su vez, ¿qué me está diciendo estos dos ejes? Este eje vertical me está diciendo que es un eje de simetría. Si es un eje de simetría, es un eje principal de inercia. Luego, el eje horizontal también es un eje principal de inercia. Es decir, estos son los dos ejes principales de inercia. Uno de ellos será el de máxima inercia y el otro será el de mínima inercia. ¿Correcto? Y el comportamiento va a ser distinto de uno con respecto al otro, que ya lo comentamos. Esta sección compuesta por dos perfiles U es similar al anterior. Tengo un eje, el horizontal, que pasa por el centro de gravedad de cada uno de los cordones y por el centro de gravedad del conjunto. Y tengo un eje vertical que pasa por el centro de gravedad del conjunto, pero no pasa por los perfiles. A uno le llamamos eje material y al otro le llamamos eje libre. Aquí tenemos otro tipo de sección que nos dice que los dos ejes de simetría, que son los ejes principales de inercia, pasan por el centro de gravedad de la sección, pero ninguno pasa por el centro de gravedad de los perfiles. Y no hay ningún eje, estos que están en diagonales, que pasen por los centros de gravedad de la sección y de todos los perfiles que componen la sección. Por lo tanto, esta es una sección con dos ejes libres. Y vuelvo a lo mismo. En este caso, los dos ejes son ejes de simetría. Acá también los dos ejes son los dos ejes de simetría. Son los dos ejes principales. ¿Qué significa eje material y eje libre? Desde un pequeño análisis de la resistencia material, podemos decir lo siguiente. Si nosotros calculamos los momentos de inercia con respecto al eje Y, ¿sí? Con respecto al eje Y, el momento de inercia es 2 veces el momento de inercia propio, más el área por la distancia que hay entre el centro de gravedad de un eje propio y el conjunto, por d sub x al cuadrado. Este es el término de Steiner. D sub x es lo que a mí me interesa cuando yo quiero conseguir aumentar la inercia sin necesidad de aumentar la sección. Es decir, los empiezo a separar los perfiles y la incidencia que tiene en el momento de inercia es cuadrática, proporcional al cuadrado de esa distancia. Y el radio de giro del perfil va a ser mucho más grande, el del conjunto, que el radio de giro de un perfil con respecto al cordón. O sea que en el eje libre, el momento de inercia puede ser muchísimo más grande, a veces infinitamente más grande que el momento de inercia de un perfil. En cambio, con respecto al eje material, si hago el mismo análisis, hago el mismo planteo, el momento de inercia del conjunto es 2 veces el momento de inercia del propio, más el área del cordón por la distancia entre el eje propio y el eje del conjunto al cuadrado. ¿Cuánto vale la distancia en este caso? 0. ¿Por qué? Porque coincide el eje de conjunto con el eje propio. Por lo tanto, si esa distancia vale 0, el término de Steiner vale 0. Y el momento de inercia del conjunto es igual al doble del momento de inercia propio de un perfil con respecto a su eje paralelo al eje del conjunto. Y si calculo el radio de giro del conjunto, va a resultar que es igual al radio de giro de un perfil. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que esta sección alrededor del eje material se va a comportar como una sección simple, es decir, los dos perfiles van a trabajar juntos y no hace falta ni siquiera que estén vinculados, porque cada uno va a trabajar aportando la mitad del momento de inercia total de la sección. No tengo término de Steiner, no hay trabajo en conjunto con respecto al eje material. Cada uno toma la mitad. ¿Está claro? Entonces, cuando ustedes van a verificar una columna armada de cualquier tipo, grupo 4 o grupo 5, cuando vamos a estudiar el pandeo alrededor del eje material, las normas lo va a remitir al capítulo de sección simple. Punto. Y cuando ustedes tengan que calcular el radio de giro para determinar la longitud de pandeo, sepan que cuando hay un eje material, el radio de giro del conjunto, acá está la formulita, es igual al radio de giro de un cordón. No es así cuando tengo el eje libre. Y todo el estudio que vamos a hacer con respecto a las columnas del grupo 4 y grupo 5 van a ser con respecto al eje libre, porque con respecto al eje material se comporta como una sección simple. Bien.
¿Cuál es el método que adopta el reglamento SIRSOC para las columnas del grupo 4 y grupo 5? El método que adopta es el siguiente. El SIRSOC considera que la barra está biarticulada, que la carga que solicita la barra es una carga axil y que esa carga o esa barra tiene una excentricidad constructiva inicial. Esa excentricidad constructiva inicial que contempla que la barra no es perfectamente recta, que la carga no es perfectamente centrada, etc. Y la barra va a fallar para una carga y un momento últimos en la posición deformada. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si nosotros tenemos una columna, ¿sí?, biarticulada, la sometemos a una carga, debido a la excentricidad inicial, aparecerá un momento de primer orden. ¿Sí? Aparece un momento que es la fuerza por la excentricidad inicial, esa excentricidad constructiva. Esto es una deformación constructiva, pero al aparecer un momento, la barra se va a deformar. El momento que aparece es P por E, y la barra se deforma. Al deformarse, aparece una nueva amplificación de momento, porque ahora el momento que va a estar actuando va a ser P por esta deformada de segundo orden. Entonces, el tema va a ser cómo queda o qué deformación tiene la barra en la posición última, donde encuentra el equilibrio. Y esa deformación última lo vamos a obtener para el momento de segundo orden, cuando la barra está estabilizada en esa posición deformada. Ese momento de segundo orden se lo calcula como el momento de primer orden dividido este factor, que es el factor de amplificación. Es decir, es el factor que nos permite calcular cuánto vale el momento de segundo orden en la posición última de la barra. Para las estructuras con las que nosotros trabajamos, que son estructuras con pequeñas deformaciones en las obras civiles, este término, que es el que contempla la deformación por la acción del corte, es prácticamente despreciable y no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, nos va a quedar simplemente que el momento de segundo orden va a ser el momento de primer orden dividido este factor de amplificación. 1 menos el cociente entre la resistencia requerida, o solicitación última, dividido la carga crítica modificada de Euler, es decir, la carga crítica de Euler con la que pandea la columna que tiene una esbeltez modificada que estudiamos hace un rato. ¿Correcto? Pero este momento de segundo orden, ¿qué va a producir en la sección? Supongamos que la sección está armada por dos perfiles separados a una distancia h. Entonces, mediante la estática simple, o la resistencia de materiales, nosotros podemos calcular cuáles son las fuerzas que van a estar actuando en los cordones. La columna va a estar solicitada por esta carga, PU, más el momento MS de segundo orden. La carga PU va a ser tomada mitad por un cordón, mitad por el otro cordón, es decir, mitad a cada uno de estos dos cordones. Pero el momento de segundo orden, dividido este brazo de palanca, va a generar una compresión adicional en uno de los cordones y va a descargar el otro cordón porque va a generar ese momento de segundo orden una tracción. Es decir, que tenemos una cuestión con el cordón que va a estar más comprimido debido a la flexión compuesta, debido al esfuerzo normal debido a la compresión, más el esfuerzo normal debido a la flexión. ¿Está bien? Y un poco en este sentido, en este camino, va a ir la verificación de la barra armada, tanto del grupo 4 como del grupo 5. Específicamente, las barras del grupo 4, la norma me dice que vamos a tener que verificar el cordón localmente para una resistencia requerida que va a ser igual en ese cordón a el esfuerzo normal que lo está comprimiendo, ¿sí?, la resistencia requerida de compresión, dividido el número de cordones que componen la sección.
Este número de cordones es, digamos, una expresión que estamos analizando general. Número de cordones. Por ejemplo, si la sección tiene dos perfiles doble T, ese número de cordones es 2. Si la sección tiene 4 perfiles ángulos, ese número de cordones es 4. Esto es resistencia de material y estática elemental. Es decir, que la componente del esfuerzo normal en un cordón va a ser el esfuerzo normal total dividido el número total de cordones, más la componente de momento para ese cordón. ¿Cuánto vale la componente de momento? Es el momento de segundo orden dividido el brazo de palanca. Momento de segundo orden dividido el brazo de palanca me da lo que tracciona de un lado y lo que comprime del otro. Pero a su vez, cada uno de esos esfuerzos va a estar tomado por dos cordones, porque en este caso tengo dos barras que componen ese cordón, y acá tengo una sola barra. Entonces, en esta expresión es el momento de segundo orden dividido la separación H entre el centro de gravedad de cordones, me da el esfuerzo en el cordón, dividido el número de barras que componen el cordón. El número de barras que componen el cordón, en este caso es 1 y en este caso es 2. Entonces, de allí viene que N es el número de barras que componen la columna armada. N1 es el número de barras que componen el cordón. ¿Sí? De esta forma encontramos cuánto vale el esfuerzo máximo de compresión que va a estar solicitando a un cordón de la barra armada del grupo 4. Barras unidas mediante celosías o reticulados. Bien, para calcular este esfuerzo en un cordón, vamos a necesitar saber cuánto vale el momento de segundo orden. El momento de segundo orden depende de la resistencia requerida, ¿sí? O solicitación última, que la vamos a multiplicar por la excentricidad inicial. La excentricidad inicial, la norma la define como la longitud de Pandeo sobre 500. A este momento de primer orden constructivo, lo dividimos por este término que yo lo llamo factor de amplificación. ¿Por qué factor de amplificación? Porque es un valor menor que 1. ¿Sí? ¿Por qué es menor que 1? Porque si esta es la solicitación última y esta es la carga crítica modificada de Euler, ¿sí? Obviamente la carga con la cual pandea la columna según Euler tiene que ser mayor que la carga que la solicita, porque si fuera menor tengo un problema de pandeo global. O sea, de hecho, este término del denominador tiene que ser más grande que el numerador. Y aquí estamos evaluando el comportamiento de la barra al pandeo global. Acá está la verificación del pandeo global de la barra. Me vuelvo un poquito donde estaba, acá. ¿Sí? Tenemos que verificar el pandeo global. Este pandeo global está implícito en el cociente del momento de segundo orden, en el término del factor amplificación, ya que si la carga que solicita la barra fuera más grande que la carga que la barra, con la cual pandea la barra no verifica. Por ende, para que la barra verifique, la carga de pandeo debe ser más grande que la carga que la solicita. Si tienen dudas, me preguntan, por favor. Entonces, vuelvo acá. Si estuviéramos en el límite, que la carga crítica modificada es igual a la resistencia requerida, ¿este cociente cuánto da? En el límite, justo, ahí estamos justo en el límite, este cociente me da 1. 1 menos 1, ¿cuánto da? 0. Cualquier valor de momento de primer orden dividido 0 me da infinito. Si el momento de segundo orden me da infinito, esta carga me da infinita y no hay elemento que pueda resistir localmente una fuerza que es infinita. Es decir, que tengo un problema de pandeo flexional, por eso se me va a infinito este término. Entonces, aquí estoy contemplando la relación entre lo que solicita globalmente a compresión y lo que resiste globalmente a compresión, dicho así en términos simples. Esta es la verificación al pandeo global, ¿correcto? Como este término, este valor de la carga crítica modificada va a ser más grande que la resistencia requerida, este cociente va a ser menor que 1. Si este cociente es menor que 1, 1 menos un valor menor que 1 me va a dar un valor menor que 1. Este valor dividido un valor menor que 1 me va a dar un valor más grande que este momento de primer orden, y ese será el momento de segundo orden. ¿Correcto? ¿Puedo calcular cuánto vale este valor? Conozco la resistencia requerida, conozco la excentricidad inicial,
pero no conozco la carga crítica modificada, que es lo que tenemos que calcular. ¿Cómo calculamos la carga crítica modificada? La carga crítica modificada con la expresión de Euler, pi cuadrado por E, por el área, sobre la esbeltez de la global de la barra. ¿Qué esbeltez? La esbeltez modificada, la que realmente tiene la barra. ¿Cómo calculamos la esbeltez modificada? Como la raíz cuadrada de la esbeltez flexional de la barra más lambda 1 al cuadrado. Decíamos que este lambda 1 es el que tiene en cuenta cómo se comporta esa barra real con respecto a la barra ideal, a la que nosotros hemos calculado el momento de inercia mecánico. Este lambda 1 para las columnas armadas del grupo 4 es un factor, ¿sí? No es otra cosa más que un factor. Este valor no es una esbeltez, es un factor adimensional que lo vamos a obtener de esta gráfica. La gráfica es más completa, hay más tipos de vinculaciones. Yo simplemente por una cuestión didáctica o de tiempo pongo estas dos. Valor de lambda 1 ¿a qué es igual? Es igual al factor pi por la raíz cuadrada de un cociente entre factores y factores. ¿Qué son todos estos factores que aparecen en la fórmula? Son las áreas brutas de la sección transversal, la longitud de la diagonal, el área de la diagonal, la separación o paso A, el número de planos, etc. Es decir, son todas cuestiones geométricas de este reticulado, de este reticulado, de ese o del reticulado que sea. Tengan mucho cuidado con los valores que ustedes están tomando cuando hacen los cálculos. Fíjense bien los cubos y los cuadrados, cubos, cubos, cuadrados. Si ustedes hacen la relación dimensional, este valor tiene que ser adimensional. Cuadrado por cubo, y acá tengo cuadrado por cuadrado y por simple. O sea, completamente estos son centímetros cuadrados por centímetros del cubo, me da dividido centímetros al cuadrado por centímetro al cuadrado, dimensionalmente me da 1. ¿Correcto? La particularidad que yo les aviso, les cuento, es que este valor de lambda 1 para estos emparrillados más o menos tiene que estar comprendido, digamos, entre 12, 15 y 20, 22. No va a estar ni menos ni más de ese valor, salvo que sea una cosa rara. Eso nos puede salvar esa relación que yo le estoy dando a ustedes en torno a 15, 16, una cosa así, nos puede salvar de un error numérico, es decir, que en lugar de poner un cuadrado haya puesto un cubo, o en lugar de un cuadrado, entre lambda 1 se puede disparar a 25, 30 o a 3 o 4. En los dos casos me tengo que fijar que puede ser muy probablemente que esté mal, que haya cometido un error numérico en la calculadora o en el programa. Entonces, con esa magnitud lambda 1, que ya tenemos una idea de cuánto puede valer, qué función de la geometría, venimos a esta expresión con lambda 1, ya conocemos cuánto vale la longitud de pandeo en un plano, que estamos analizando con respecto al eje libre, o a uno de los planos de eje libre, conocemos el radio de giro, esto es todo mecánico, calculamos cuánto vale la esbeltez modificada, con la esbeltez modificada calculamos cuánto vale la carga crítica modificada de Euler, con la carga crítica modificada de Euler calculo el momento de segundo orden, con el momento de segundo orden calculo cuánto vale la resistencia requerida para un cordón, y con esa resistencia requerida para un cordón, ¿qué hacemos? Nos vamos al capítulo o al apartado 4, no me recuerdo, 4.2, 4.3, y verificamos ese cordón a compresión simple. Es decir, para ese cordón, lo que estoy verificando ahora es lo siguiente. Perdón. ¿Dónde están las condiciones? Acá. No. Lo que estoy verificando es el pandeo local de este cordón. ¿Sí? O sea, he calculado cuánto vale la resistencia requerida y verifico cuánto vale el pandeo local del cordón. Es el pandeo local de este cordón alrededor de este eje con esa longitud de pandeo. Si la sección fuera una sección armada con 4 ángulos como esta, lo que voy a verificar es el pandeo local de este cordón con respecto al eje de mínima inercia. ¿Está bien? Entonces, para verificar el pandeo con
esa carga requerida, esa resistencia requerida, vamos a el apartado correspondiente en el capítulo 4, calculamos cuánto vale para ese cordón la esbeltez reducida. Acá está, no lo encontraba. Calculamos cuánto vale la esbeltez reducida. Con la esbeltez reducida, calculamos cuánto vale la tensión crítica. Con la tensión crítica por el área bruta, nos da la resistencia nominal. La resistencia nominal por el factor de resistencia nos da la resistencia de diseño. Es decir, estamos haciendo la verificación a compresión simple de una sección simple adentro de una barra armada del grupo 4. Si me vengo a este grafiquito que me resulta muy interesante, esperen que lo encuentre. Un segundito. Estoy verificando este pandeo, ¿sí? El pandeo local del cordón entre elementos de vinculación. Habíamos visto el pandeo global flexional, estaba en el factor de amplificación, y el pandeo local del cordón está entre elementos de vinculación. Bueno, por último, ¿qué podría ocurrir? Podría ocurrir que nuestra sección, ¿sí? Vamos a esta gráfica, ¿dónde estamos? Me gusta. Que esta sección compuesta, puede ser una sección armada, y tengamos problema de pandeo local. O sea, dentro de esta columna armada del grupo 4, compuesta por cordones vinculadas con un emparrillado, a su vez, además, esta sección del cordón tenga elementos rigidizados que sean esbeltos, elementos no rigidizados que sean esbeltos, y tengamos aquí que entrar a calcular y determinar cuánto vale Q. Entonces, cuando hagamos la verificación local, en esta verificación aparecerá en la formulita para calcular la tensión crítica. Tendremos que calcular cuánto vale el QS, cuánto vale el QA, cuánto vale Q, y a partir de allí aplicar las expresiones para calcular la tensión crítica. Es decir, dentro de todo esto, a su vez, también podemos tener que evaluar el comportamiento frente al problema del pandeo local. Bueno, jóvenes, próxima clase vamos a hacer un pequeño repaso de todo esto que estamos viendo ahora, y veremos columnas armadas del grupo 4, grupo 5, y las vamos a ver también en flexión compuesta. No sé si tienen alguna duda, si no, hasta acá llegamos en el día de hoy. ¿Hay preguntas, Lourdes? Ahí chequeo. ¿Quieren hacer alguna pregunta, chicos? Hay una pregunta de Diana, pero no sé si querés ahondar más para que se entienda exactamente. No sé, ¿qué pregunta? Dice, ¿esta clasificación también aplica en las vigas? La clasificación de secciones habla de secciones, es decir, cuando vayamos a estudiar flexión, vamos a ver que en las vigas tiene bastante incidencia en la determinación de la capacidad portante seccional frente a flexión. Pero el problema del pandeo de placas, no sé si a eso te referís, la clasificación seccional, aparece siempre que tenemos tensiones normales. Es decir, siempre que aparecen las tensiones normales, que es en todos los casos, hablo de tensiones normales de compresión o tensiones de corte, aparece el problema del pandeo de placas. O sea que tenemos que ir a determinar las esbelteces de las placas y compararlas con lambda P y lambda R para ver si la placa es compacta, no compacta y esbelta, y a partir de allí ver si la sección es no compacta, compacta o esbelta. Y a partir de allí ver si hace falta calcular el QA, QS, Q, etc. Es decir, en todos los casos tenemos que hacer el análisis del comportamiento frente al pandeo de placa. En los perfiles normales, laminados, es decir, en los doble T, en los U, por lo general son secciones compactas. Los ángulos no en todos los casos son secciones compactas, y el resto de perfiles, los perfiles americanos, los perfiles Gerdau, etcétera, hay que ver en cada caso porque hay muchos que no son compactos. O sea, pueden ser no compactos o esbeltos. Entonces, en todos esos casos hay que analizar el problema del pandeo de placa, que se lo analizamos a través de los factores QA y QS, según corresponda. No sé si a eso apuntaba la pregunta.
Entonces, de hecho, cuando tenemos barras comprimidas, aparece una barra comprimida. La barra comprimida puede tener, fíjense, puede ser una sección U, puede ser, cada una de estas secciones puede ser un doble T, pueden ser doble T armados, pueden ser de algún tipo de secciones que no sean compactas, por lo tanto pueden tener problema de pandeo local. Se pueden dar infinidad de casos, entonces no existe una regla fija. Siempre tenemos que estar pendientes de que no haya problema de pandeo de placa. O sea, en todos los casos debemos ver si la sección con la que estamos trabajando para el tipo de esfuerzo que tiene, si es sección compacta, no compacta o esbelta. Acuérdense que en la determinación de los valores relativos de referencia lambda P y lambda R, tenemos que ver si la sección es rigidizada o no rigidizada, después ver a qué tipo de elemento pertenece. Si es un elemento, una viga, si es una barra comprimida, etc. Y recién ahí podemos determinar elemento por elemento si son compactos, no compactos o esbeltos, y luego, a raíz del resultado que obtengamos para los elementos que componen la sección, definiremos si la sección es compacta, no compacta o esbelta. Y a partir de allí resultará la necesidad o no de aplicar los factores Q. ¿Qué Profe, más? Sí. me quedó una duda respecto a la deformación inicial. Usted Sí. dijo en la fórmula, la conocemos. Hay una fórmula, digamos, en el libro está, pero La ¿qué fórmula tiene? la fórmula de Claro, formación inicial es esta que está, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Esta ahí. es. Sí. Esta es la longitud de pandeo dividido 500. ¿Sí? Esta fórmula la han establecido en Estados Unidos en base a relevamientos, ¿sí? Y mediciones, tanto, por un lado, de estructuras que ya están realizadas, viendo la posición en las cuales apoyan unos elementos en otros y determinando la excentricidad, y en las vigas y en las secciones, digamos, de los elementos estructurales, por ejemplo, un perfil doble T, un ensayo dimensional para ver si la sección se mantiene constante o no, si el eje está recto o no, es decir, han medido excentricidades constructivas y a partir de allí han llegado a esta fórmula. Pero esto es cierto si en la obra hay un cierto control de calidad. Si en la obra no hay un cierto control de calidad, a lo mejor esta excentricidad inicial nos deja del lado de la inseguridad, porque en una de esas la excentricidad inicial que tenemos, si no hay un buen control de calidad, puede ser más grande que K por L sobre 500. No sé si me explico. Un ejemplo muy simple. Si yo tengo una columna de 5 metros de altura, que está simplemente apoyada, me dice que la excentricidad constructiva máxima teórica es de 1 centímetro. ¿Sí? Si está una columna de 5 metros de altura, que está simplemente apoyada, K por L es 5 metros, 500, 500 sobre 500, me da 1. ¿Y 1 centímetro será suficiente o no? Si yo tengo un mínimo control de calidad serio, sí, seguramente voy a estar dentro de ese centímetro. Ahora, si ustedes se fijan en la columna que yo les mostré hace un rato en ese techo de una estación de servicio, donde la viga pasa afuera de la sección de la columna, esto no es aplicable ni por casualidad. No sé si me explico. ¿Soy claro? Sí, Entonces, profe, sí. nosotros tenemos que tomar. Esto es válido si tenemos control de calidad en obra, si trabajamos con una cierta precisión. Si no, esto no es válido y todo lo que calculemos nos va a dar un valor orientativo, pero que no es el que realmente nosotros deberíamos tomar. Nos van a terminar cubriendo los factores de carga, los factores de resistencia, el hecho de que las cargas de diseño no están nunca presentes en la estructura, todas esas cuestiones circunstanciales son las que pueden salvar la estructura de los errores que nosotros cometemos en la fabricación, en el transporte y en el montaje. ¿Sí? Porque en el transporte, si las estructuras por ahí son esbeltas, se golpean, llegan deformadas a la obra. ¿Está claro? Entonces, bueno, todas estas cuestiones se manifiestan o digamos, se acotan si tenemos un buen control de calidad en obra. Control de calidad dimensional, es decir, precisión en los montajes, precisión en los apoyos, precisión en la fabricación, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si hay más preguntas. Y no sé si quedó claro. Sí, profe, quedó claro.
Bueno, ¿hay más preguntas de esta clase, de otras clases o del práctico? Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, damos por terminado.